Esta actividad es organizada por el Programa de Especialización en Derecho Mercantil. La especialización en Derecho Mercantil es un posgrado de régimen semestral dirigido a profesionales interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos y destrezas en este campo tan interesante del derecho privado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre nuestra oferta académica, así como los requisitos y trámites para la postulación. El proceso de prescripciones para nuevos ingresos estará abierto hasta el 31 de julio de este año. Hoy nos acompaña el profesor Alfredo Abu Hassan, quien compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre los procedimientos judiciales mercantiles. Alfredo Abu Hassan es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la Cátedra Teoría General de la Prueba en la Escuela de Derecho, profesor de los programas de especialización en Derecho Procesal y Derecho Mercantil de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho y doctorando en Derecho de la UCAP. En nombre de la Facultad de Derecho y de su Dirección de Posgrado, agradecemos al profesor Alfredo Abu Hassan por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Abu Hassan nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esa dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Esto nos va a permitir atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesor. Muchísimas gracias, profesor Luis Pompilio. Bueno, debo comenzar dando las gracias a la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialmente a la profesora Inosca Rodríguez y a la profesora Ana María Guario. Igual al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica y a la Escuela de Derecho de la Universidad. Y por supuesto a nuestro compañero de foro, el profesor Luis Pompilio Sánchez, que va a fungir como moderador. Y darle gracias, por supuesto, a todos ustedes, los participantes en este salón virtual. Bueno, lo primero que debo aclarar, ¿ok? Es que no soy especialista en materia mercantil. Y que si puedo entrar a conversar sobre el tema escogido con ustedes, que seguramente sí son especialistas en derecho mercantil, es solo porque he leído un poquito en materia procesal. ¿Okay? Bueno, dicho esto, les explico que mi intervención va a estar dividida en 2 grandes bloques. ¿Okay? Una primera óptica general, luego una óptica particular, que va a estar dividida básicamente en 2 puntos de reflexión. Uno primero que son ciertas curiosidades y básicamente un llamado de atención. Y luego una corroboración de la tesis que voy a plantear y compartir con ustedes. Dicho esto, entremos en materia. Como óptica general, ¿ok? Hay que decir que el planteamiento es que el derecho mercantil y el procedimiento mercantil es un derecho que, digamos, que lo queremos plantear, y es el análisis al que nos vamos a referir, es un derecho creado de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Es un derecho que se crea a partir de la observación. A partir de la observación y de la evolución de las relaciones comerciales y de cómo resolvemos los conflictos cuando se presentan entre comerciantes, recogidos, por supuesto, posteriormente en leyes generales y abstractas. ¿Okay? Pero es un derecho que se crea básicamente de abajo hacia arriba, empíricamente, observando qué es, cómo vamos llevando a cabo las relaciones jurídicas que vamos a tutelar. Ese es básicamente el planteamiento. El derecho procesal mercantil debe verse, estudiarse y analizarse según la doctrina, ¿ok? Desde su origen, como una especialización de la aplicación de las reglas por los propios comerciantes, por los mercaderes, quienes tenían la necesidad de resolver problemas muy puntuales y muy particulares, y tenían la necesidad de resolverlo de manera rápida
y alejada de los formalismos del derecho civil. El derecho procesal mercantil entonces resuelve el problema de impartir y administrar justicia entre comerciantes. Desarrolla y construye conceptos de figuras e instituciones jurídicas procesales, genera métodos de estudio y técnicas de litigación para llevar a fin los juicios. Y para ello debe tenerse muy presente que tiene unas especialidades y unos caracteres bien particulares, bien propios. Se trata de un derecho propio del intercambio comercial. Esto lo conseguimos en Martín Eduardo Pérez Casares, su obra La cientificidad del derecho procesal mercantil, en donde ya se refiere o recoge estas especiales características de la rama de estudio. Desde un punto de vista evolutivo, puede apreciarse como el derecho comercial se ha desarrollado incorporando básicamente prácticas consuetudinarias, generando estructuras y por tanto regulaciones e instituciones sobre la base de intercambios de mercado entre particulares. Esa es básicamente la génesis. Por lo tanto, la jurisdicción que atiende este tipo de relaciones de derecho, la jurisdicción cuando se ocupa de esos litigios, de los litigios y de las relaciones comerciales, debe tener siempre presente ese origen evolutivo, esa naturaleza consuetudinaria, para poder desarrollar técnicas que permitan cumplir adecuadamente la función de resolver los conflictos entre sujetos con relaciones bien particulares, que son básicamente los comerciantes. Entonces, debemos tener claro que las necesidades del comercio siempre fueron particulares y permitieron hacer evolucionar la manera en que los hombres satisfacíamos nuestras necesidades, desde el intercambio, el trueque, a formas mucho más sofisticadas, la incorporación de mecanismos de pago y de títulos de cambio, e incluso el uso del mismísimo dinero. El derecho comercial, en su parte sustantiva, es reflejo de un diseño que viene dado de abajo hacia arriba, es decir, es producto de la observación de lo que se hacía, de cómo se hacía, y no necesariamente centralizado desde el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no era el puro legislador imponiendo lo que a su manera de entender debía realizarse, sino que se hacía a través de la observación, cómo se planteaban, qué era lo que se hacía para luego legislar sobre esas circunstancias particulares. El juez mercantil, por tanto, como director de la jurisdicción en materia comercial, era concebido como parte del sistema de comercio, en el sentido de que se requería que fuera básicamente comerciante. Básicamente para comprender mejor los tipos de intercambio, las instituciones y sobre todo las necesidades que los comerciantes tenían a la hora de presentarse conflictos entre ellos. Debemos precisar además que el derecho comercial como un derecho que rige relaciones de intercambio y de lucro funciona para vincular las prácticas a distintos grupos de personas, comerciantes todos, que acudían al mercado con una particularidad. Y es que necesitaban homologación de prácticas distintas, no solo porque eran distintos sujetos, distintos gremios, sino distintas regiones, incluso a veces distintos países. Entonces se necesitaba de una homologación a los efectos de la comprensión, y por supuesto de la comprensión de la parte sustantiva y de la comprensión de la manera en que se resolvían los litigios entre ellos. Esto lo que nos lleva a es que en el derecho procesal mercantil se buscan soluciones, o se tiende a buscar soluciones uniformes a los requerimientos y los problemas, cosa a la que no escapan, por supuesto, los conflictos que se presentan entre comerciantes, y la manera de resolverlos con auxilio, por supuesto, del derecho procesal. La forma en que se cierran los contratos y la manera en que los mismos deberían o deben ser interpretados es reflejo de una evolución institucional, donde no pocas normas refieren regularmente la atadura a normas de tipo consuetudinarias. Para ejemplo de esto, o como corroboración de este postulado, tenemos desde el mismo artículo 9 del Código de Comercio, pasando por el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial, los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Todas estas normativas
entre otras muchas, dan cuenta de esto que les estoy planteando. De manera que en materia de interpretación tenemos entonces que es importante posicionarse desde el punto de vista del comerciante y del comercio. Se trata de un derecho que ha servido para establecer estándares incluso de comprensión y de procedimientos. Incluso ha originado nomenclaturas propias, universales para los comerciantes, y las legislaciones que deben regular esa relación. ¿Para qué? Para que los comerciantes y los legisladores se entiendan. Si no, vemos lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho marítimo o en materia de bolsa de valores. Este fenómeno es básicamente universal. Los estándares, de hecho, en materia marítima se usan medidas y términos que son universales en todo el comercio internacional y está recogido en legislación interna y en convenios internacionales, de manera de que se produzca esa uniformidad que estoy planteando. Pero siempre en función de lo que ha sido observado, de lo que ha sido visto, de lo que ha sido tramitado, trabajado por los ramos, por los comerciantes. En materia jurisdiccional, la competencia mercantil y el arbitraje se nutren, o deberían por lo menos de nutrirse, de esas condiciones de flexibilidad y especialidad. Ese es un postulado que estamos planteando. Uno de los postulados que originalmente motivó, una de las razones que originalmente motivó la jurisdicción a la jurisdicción en materia comercial fue precisamente separarse de los ritualismos, separarse de los procedimentalismos propios del derecho civil. Esto es el gran postulado, digamos, la gran óptica general que quiero plantear. Ahora vamos a una óptica un poco más particular. Son varias las diferencias que desde el punto de vista dogmático deberíamos conseguir entre la jurisdicción en materia comercial y la civil. Y claro está, esto llega a los trámites de los procedimientos con que deben, o los trámites que deben afrontarse en conflictos en una y otra materia. Aquí vienen ciertas curiosidades, que es lo que les decía que era uno de los primeros puntos a desarrollar de la tesis general. Son curiosidades y son un llamado de atención, ¿ok? Porque hay cierto contenido al que debemos atender, sobre todo porque yo por lo menos pienso que estamos en momentos de cambio, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel global, o aquí en Venezuela, influenciados no por nuestra situación particular, sino por una situación más bien global, en donde se van a plantear los problemas de hacer nueva legislación y sobre todo de comprender nuevamente nuestro derecho. Entonces, este tipo de reflexiones es lo que, digamos, debemos tener en cuenta a la hora de que se presente ese proceso de, digamos, de nuevo diseño, de nueva comprensión de nuestro derecho. Entonces, ¿cuáles son estas curiosidades o estos llamados de atención a los que quiero hacerles referencia? Si ustedes examinan nuestra legislación interna, vemos que hay valores y principios centrales de los derechos sustantivos, de los distintos derechos sustantivos, que llevan y permean, digamos que llevan principios, llevan valores, llevan digamos, mecanismos de comprensión del derecho sustantivo hacia el derecho adjetivo, ¿ok? En muchas, sirviendo de apoyo principalmente para interpretar soluciones procesales. Por ejemplo, se me ocurren dos, especialmente, digamos, escogidas adrede para, digamos, plantear mi inquietud. En materia del trabajo, por ejemplo, no pocos aspectos de las relaciones laborales influyen en las soluciones procedimentales que tanto legislativamente como en el plano de la interpretación de las normas vemos en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción en materia laboral. Lo mismo ocurre en materia de niños, niñas y adolescentes. Pero en materia mercantil pasa algo diferente, pasa algo distinto. Vemos que lo indicado anteriormente con relación a la materia laboral y al procesal laboral y a la materia de niños, niñas y adolescentes y la materia procesal atinente a esa materia,
En materia comercial eso no pasa, en materia mercantil eso no pasa, es decir, esa manera en que permea, digamos, la comprensión del derecho del derecho sustantivo hacia el derecho procesal no pasa, o por lo menos no pasa con la misma potencia. Y vemos que la especialidad en materia sustantiva, en materia comercial, no se emplea para influir las soluciones en el plano procesal, como debería darse. Por el contrario, nos conseguimos que se busca más bien la uniformidad con la materia civil. Cuando ya puntualicé anteriormente que la idea de la jurisdicción en materia comercial, por lo menos en su origen, era precisamente hacer una separación al procesalismo y a, digamos, la rigurosidad que planteaba o que plantea el derecho civil. Nos parece que el influjo de los derechos sustantivos sobre la materia procesal sirve para la protección de derechos sociales, y lo vemos en materia laboral y lo vemos en materia de niños y adolescentes. En todo lo que se refiere a derechos sociales, ¿ok? Pareciera ser que digamos, el que se emplee o el que haya esa permeabilidad entre el derecho sustantivo y el derecho objetivo está bien visto y se emplea. Pero cuando hablamos de derechos individuales, como ocurre, por ejemplo, en el caso del derecho mercantil, protector del comercio, protector del lucro, protector de la propiedad, protector de los intercambios de mercado, que permee hacia el derecho del derecho sustantivo hacia el derecho procesal las concepciones, ¿ok? Las soluciones, los modos de interpretación y sobre todo la ratio con la que ha sido creada la rama del derecho, parece ser que no está tan bien visto. Empleamos otras cosas. Vamos a unificarnos con el derecho civil, vamos a emplear, digamos, criterios directamente tomados de la Constitución. El derecho mercantil, ¿ok? Y por eso los procedimientos para atender los conflictos que surjan con ocasión de su aplicación tienen su génesis en el mercado, en las relaciones de intercambio de bienes y servicios, localmente e internacionalmente. Tienen como soporte la propiedad y el lucro y la libre circulación de bienes y servicios. Eso es un dogma, o deberíamos de tenerlo como un dogma dentro del derecho mercantil, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Para resolver los problemas, para buscar las dinámicas, debemos buscar en que el derecho sustantivo, del cual las normas de procedimiento están sirviendo para solucionar conflictos, deberían de nutrirse de estas ideas centrales del derecho sustantivo, que no son las del derecho civil, son bien propias, son relaciones de intercambio de bienes y servicios, son la propiedad, son el lucro y son la circulación de bienes, lo que nos debe servir para, digamos, como comodín, para interpretar soluciones, para interpretar las mejores soluciones en el derecho procesal mercantil. Los procedimientos para solucionar los conflictos que surgen deberían entonces estar influidos por esos matices, por esos dogmas, por esos elementos centrales. Pero en el caso del derecho mercantil no los atendemos, como si lo hacemos en materia de derechos sociales, como si lo hacemos en materia de derecho laboral, como si lo hacemos en materia de niños, niñas y adolescentes. Pues parece que esa regla opera para cuando se trata de derechos sociales. Pero cuando se trata de derechos individuales, la regla no operaría en la misma, digamos, por lo menos con la misma potencia. Los procedimientos mercantiles son procedimientos que tienen una génesis en la comprensión, y esto es elemento central, en la comprensión del lucro, en la comprensión del intercambio de propiedad, en la comprensión de las costumbres, en donde ésta tiene un papel vital en las regulaciones a nivel sustantivo. Por tanto, deberían permear al ámbito procedimental. Los diseños centralizados por quienes no comprenden el comercio y no son comerciantes, desarticulan, en nuestra opinión, y no en pocos casos, el sentido empírico como se ha venido creando el propio derecho mercantil, como los procedimientos que atienden
los conflictos en derecho mercantil. En definitiva, no se tiende a ese, digamos, a esa ratio de la costumbre, de lo consuetudinario, de ver cuáles son los elementos centrales del tipo de derecho que estamos abordando. Como elemento que nos parece relevante de la jurisdicción en materia comercial, es que tiene asignada una clásica labor de vigilancia, una clásica labor de policía. La jurisdicción, los tribunales, los jueces en materia comercial tienen asignada, y en muchos aspectos, labor de vigilancia sobre las actividades de comercio. Incluso en algunos que no son necesariamente, o sea, en algunos procedimientos que no son necesariamente contenciosos. ¿Ok? Lo que revela una función incluso más completa de la que se desarrolla, por lo menos como regla, en materia de la jurisdicción, en materia civil. Para ejemplo de esto, o para atalayar esta idea, tenemos las funciones de vigilancia en materia societaria. Ejemplo, el artículo 215 del Código de Comercio, tanto para las compañías en nombre colectivo, como las en comandita, como las en comandita por acciones. El artículo 291 del Código de Comercio. El artículo 290 del Código de Comercio en materia societaria. Vigilancia en materia de comerciantes, los libros de comerciantes. Vigilancia en materia de bolsa, vigilancia en materia de transporte marítimo. Sí hay que aclarar, ¿ok? Que no todas estas, digamos, todas estas regulaciones o todas estas competencias o todas estas funciones de vigilancia del juez mercantil están hoy vigentes. Pues han sido de alguna manera reprogramadas por otras leyes y desviadas hacia otros entes distintos al juez de comercio. Pero sin duda alguna, vemos en la génesis lo que, digamos, lo que fue concebido por el legislador, lo que les estoy comentando. Estas regulaciones y figuras que les acabo de comentar son una expresión de la manera en que se concebía y que se debería concebir el derecho comercial entre comerciantes y regido jurisdiccionalmente por personas que están al tanto del comercio, que están empapadas de las cuestiones comerciales, que de alguna manera son especialistas en cuestiones comerciales, que es el juez de comercio. Porque además de resolver los problemas entre comerciantes, desde el punto de vista estrictamente litigioso, si se quiere ver así, ¿ok? Tienen atribuidas también unas labores de vigilancia, unas labores, digamos, de supervisión de las actividades y de figuras propias del derecho mercantil, que no conseguimos, que son bien particulares de esta área en específico. Indicado lo anterior, quiero verificar quiero verificar con ustedes circunstancias que remachan la posición que les he expuesto, en el sentido de que con relación al derecho comercial no tomamos en cuenta su génesis, su razón, la manera en que surge, básicamente en función de cuestiones consuetudinarias y de observación de las relaciones que se presentaban entre comerciantes, y que es luego que se legisla y luego que se regula, ¿ok? Pero primero se hace una observación, se comprende de cuáles es, digamos, esas vinculaciones, si se quiere de alguna manera, espontáneas entre comerciantes, para luego recogerlas y positivizarlas. Eso, digamos, se ha desdibujado, se busca, digamos, y entonces se eliminan ciertos componentes que estimo deberían ser siempre tomados en cuenta a la hora de, digamos, establecer regulaciones, establecer básicamente leyes que regulen en los temas comerciales. Esa génesis es importante y es neural dentro de esta especialidad. A los efectos de hacer esta tarea con ustedes, voy a plantear ciertos aspectos en donde podemos poner a prueba esto que estoy planteando. Entonces, ¿cómo corroboramos lo anterior? Un primer, digamos, elemento o circunstancia o
institución que nos sirve para corroborar lo que les estoy diciendo y cómo nos estamos comportando, ¿ok? En detrimento de lo que estimo debería ser lo correcto, que es observar y regular, está el tema del arbitraje. Esta es una figura que es básicamente natural al derecho mercantil. Pues era la forma en donde, la forma que normalmente empleaban los comerciantes para resolver sus problemas. Antes estaban reunidos en logias o en cofradías o en cámaras que definían sus propios valores y principios del comercio, qué era lo más conveniente, y en función de esos valores, de esos principios, de eso que era más conveniente, era, y todo esto lo hacían consuetudinariamente, era que resolvían precisamente los problemas que se planteaban entre ellos, y de alguna manera iban estableciendo regulación positiva. ¿Qué vemos ahora? Por ejemplo, vemos que se pretende excluir, o se pretendió excluir el arbitraje precisamente en materia inquilinaria para locales comerciales. O sea, que los locales donde operan los comercios, básicamente se excluyó la gran figura natural del derecho mercantil como era el arbitraje. Gracias a Dios, ¿ok? Y con éxito, los centros de arbitraje pusieron coto a esto, ¿ok? Con sentencias o con pronunciamientos avalados ya por sala constitucional. Pero la regulación era esa. La regulación era excluir al arbitraje, la gran figura del derecho mercantil, la figura natural dentro del derecho mercantil, para regular el arrendamiento, el arriendo de locales para el comercio. Entonces, ahí es donde estamos empezando a ver que es como que no le atendemos mucho a la génesis de las cosas. Pues si es entre comerciantes, es lógico que el arbitraje siempre esté presente. Otra situación muy particular y que ha venido, digamos, degenerando en regulaciones, y voy a tratar de demostrarlo, en regulaciones poco convenientes desde el punto de vista de comprender la génesis del derecho procesal mercantil y el derecho mercantil, que es la unificación de procedimientos. Y sobre todo la unión con competencias, con tribunales, o con la que podríamos llamar con la jurisdicción en materia civil. ¿Ok? Se ha unido competencias de los tribunales mercantiles con los tribunales civiles. Y esto le hace perder un poco el sentido de la especialidad de los procedimientos mercantiles. Aquí sí debo aclararles que esto se puede ver desde dos aspectos, ¿ok? Se puede ver desde el aspecto estrictamente organizativo, en donde estarían cosas como la ley orgánica del Poder Judicial, en su momento, lo que fuera, ¿ok? Pero estrictamente organizativo. Y la aplicación preferente de normas del Código de Procedimiento Civil sin darle una adecuada interpretación o sin darle una adecuada entrada al derecho comercial para resolver asuntos desde el punto de vista procedimental. Pero sobre todo, y es lo que quiero remarcar, se ha perdido en el foro, y es básicamente por lo que estos planteamientos que les estoy haciendo son un llamado de atención, se ha perdido en el foro la idea de la jurisdicción en materia comercial, con sus peculiaridades. Se ha perdido la idea de que esta rama tiene unas peculiaridades propias que deben tenerse siempre en cuenta. Y que el juez mercantil es un juez dotado con funciones particulares y propias, y afines sobre todo a los sujetos que intervienen en su competencia, ¿ok? En la jurisdicción en materia de su competencia, como son los comerciantes. Cuenta de esto lo da el artículo 1092 del Código de Comercio. Algo derivado de lo que les vengo desarrollando, sería un tercer aspecto, es la unificación de lapsos procesales. En materia de recurribilidad, por ejemplo, en materia de recurribilidad ordinaria, es de vieja data ya la doctrina que llevó el lapso de 3 días para ejercer el recurso de apelación a 5 en materia de,
que homologó el lapso de 3 días propio de la materia mercantil, en materia de sentencia interlocutoria, con relación al lapso de 5 días, como, digamos, como norma estándar, en materia civil. Ojo, no estoy diciendo con esto que estemos de acuerdo o no con, digamos, la ratio que emplea la jurisprudencia para homologar. Lo que les estoy planteando aquí es que tenemos la tendencia a hacerlo sin reflexionar siquiera un poco, que estamos, digamos, metiéndonos en un asunto bien específico, con unas características bien delineadas, que son, digamos, una materia bien especializada, y en donde, entre otras cosas, la costumbre fue la que diseñó la manera en que se resolvían los asuntos y los trámites en materia litigiosa entre comerciantes. Eso simplemente, independientemente de que las razones hayan sido buenas o no, que no es el aspecto que estoy abordando, ¿ok? Pasar de 3 a 5 y homologar, digamos, los lapsos. Lo que estoy diciendo es que deberíamos revisar un poco más allá y no perder, digamos, la cultura y la historia que está detrás de nuestras legislaciones, porque eso es así por algo. Y en esta materia en específica no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque alguien lo vio cómo funcionaba, vio que era lo más conveniente y lo positivizó, que es bien diferente a que a alguien se le ocurra algo de arriba hacia abajo. Es decir, de los tecnócratas hacia abajo, que somos los que lo sufrimos. No, debe ser al revés, de los que lo sufrimos y lo hacemos hacia arriba, que el legislador sea el que recoja esas impresiones y lo positivice, y lo haga ley, general y abstracta, pero en función de que lo observamos en la realidad. Y no fue porque a alguien se le ocurrió, porque sabe más que el resto, y lo impuso como normativo. Otro ejemplo, también vinculado con todo este tema de unificación de procedimientos y unificación de lapsos, es el régimen de oposición a las medidas cautelares en materia civil y en materia mercantil, en donde se lleva el régimen del Código de Procedimiento Civil a la materia comercial. Básicamente, derogando por inconstitucional o parcialmente inconstitucional el artículo 1099 del Código de Comercio. Y aquí conseguimos un agravante adicional, y es que el legislador mercantil, ¿ok?, estableció un régimen distinto para la procedibilidad. La procedibilidad de las medidas en materia del 1099 están referidas a casos que requieren celeridad. Y la discrecionalidad es muy amplia en materia comercial. Básicamente partiendo de la idea de que el juez de comercio es un juez que entiende cuando hay requerimiento de celeridad y de urgencia. Mientras que en materia civil hay ciertos elementos que debemos cumplir de conformidad con el 585. Pero a lo mejor esa forma de decretar la procedibilidad de medidas cautelares en materia civil funciona perfectamente. No así a lo mejor en materia comercial, cuando yo a lo mejor necesito que sea realmente la celeridad y la urgencia la que prive en cabeza de un juez especialista en la materia y en las relaciones comerciales y en los elementos propios del comercio para decretar las providencias cautelares. Otro ejemplo, los procedimientos relativos, que es una cosa bien particular en materia comercial, los procedimientos relativos, por ejemplo, a graves irregularidades administrativas del 291 del Código de Comercio, y la oposición a decisiones de asamblea del 290 del Código de Comercio. Estas regulaciones revelan, o estas funciones revelan, estas funciones en cabeza del juez de comercio, revelan la función de vigilancia que les estaba comentando. Los comerciantes o un grupo de accionistas acude al juez de comercio, con lo que revela una función de vigilancia y de cumplimiento de control sobre las sociedades por parte del juez de comercio. Esto simplemente se ha desvirtuado por completo. Y no se les da la dimensión correcta o la dimensión que realmente tiene nuestra legislación estas potestades de vigilancia, ¿ok? A este par de figuras que las escogí simplemente para remachar mi tesis, ¿ok? Y se interpreta dentro de este tipo de procedimientos del 291 y 290 como si estuviéramos en materia civil, que es un error. Hay que ver que estamos
digamos, ejerciendo función de vigilancia sobre sociedades, sobre una figura típicamente sobre sociedades mercantiles, entre comerciantes, sobre actos de comercio, por actos entre sociedades de comercio. Y resulta que cuando, y lo vemos en el foro, se plantean este tipo de situaciones, este tipo de, digamos, de acciones del 290 o del 291, empezamos a interpretar el trámite procedimental como si fuera materia civil ordinaria. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Si nos fijamos incluso en este tipo de procedimientos que les he puesto como ejemplo, ha pasado estos tipos, digamos, la competencia para conocer este tipo de procedimientos ha pasado a los tribunales de municipio, por su naturaleza de jurisdicción no contenciosa, ¿ok? O juicios no contenciosos. Básicamente, hoy por hoy son conocidos por tribunales de municipio. Cuando la norma del Código de Comercio establece que debe ser el juez mercantil, el juez con competencia mercantil, porque es una cuestión típica del comercio, porque es una función de vigilancia típica de los jueces de comercio. Entonces ahora pasamos a tribunales de municipio, que no es que el juez de municipio no sepa, yo no me estoy refiriendo a eso. Es un juez, tiene la misma jurisdicción y tanto más conocimiento que cualquier otro, o los mismos. Me refiero a que tiene que ser un juez de comercio, un juez especializado, un juez que sepa entender cuáles son los elementos que están jugando en ese tipo de asuntos específicos, porque son asuntos específicos y muy propios de los comerciantes. ¿Y cómo llega la competencia, o cómo sale la competencia, mejor dicho, de los jueces de comercio hacia los jueces de municipio? Por supuesto, sin atender esta génesis de la que les he estado haciendo referencia. Simplemente por una digamos, por una conveniencia de reorganización administrativa. Porque básicamente se trata de una resolución del Tribunal Supremo. ¿Ok? Entonces, pues, en virtud de una resolución administrativa, modifico una competencia y no me paseé por la idea de que si el legislador en un derecho tan particular y en donde la costumbre tiene un papel particular, pasé una función de vigilancia de un juez especializado, que debería ser especializado para resolver y tratar con comerciantes, a un juez de municipio. Y lo hice a través de regulaciones administrativas. Esto, señores, básicamente digamos, lo que les he querido postular, ya concluyendo, es simplemente elementos de reflexión, porque, vuelvo y les repito, más pronto que tarde vamos a tener que emitir nuevas regulaciones. Entonces, ¿dónde vamos a buscar el origen de las regulaciones? En los conocimientos supuestamente técnicos de personas que saben de todo, o vamos de una vez por todas a ver qué es lo que pasa en la realidad, cuáles son las relaciones entre los sujetos de derecho, para aprender de ahí qué es lo que tenemos realmente que positivizar y hacer, digamos, de contenido general y abstracto en la ley. ¿Okay? Yo creo que es interesante que nos replanteemos las fórmulas y empecemos a observar un poco más lo que hacemos, un poco más, digamos, lo que surge entre las relaciones entre personas, sobre todo en este tipo de derechos tan particulares, ¿ok? Y que, digamos, tienen una especialidad, digamos, acentuada. De manera de obtener mejores regulaciones más dinámicas. No me refiero solamente desde el punto de vista sustantivo, sino incluso desde el punto de vista procedimental. Si hay algo o si hay un derecho que, en mi opinión, está nutrido de actividad, no solamente de ideas y de haber tomado de las mejores legislaciones del mundo, como puede ser la italiana y la alemana, haber traído normas adjetivas a nuestro derecho. Nuestro derecho tiene un origen, digamos, en la cultura jurídica vernácula, venezolana, y ha sido, digamos, en muchos aspectos, un desarrollo de juristas en un primer momento, que tomaban los elementos y las cosas que veían que eran la mejor solución posible y las articularon hasta que se fueron codificando.
Y ahí en adelante, bueno, hemos ido acoplando cosas y acoplando cosas, pero yo creo que nuestro derecho procesal, como lo sostengo con relación, en este caso, al derecho mercantil, debe atender un poco más a la observación, digamos, ser un poco más científicos en ese punto de vista y ver qué es lo que nos está, digamos, diciendo el ambiente que queremos regular. Bueno, de esta manera he terminado, creo que me he tomado el tiempo exacto para que dé tiempo de si hay alguna pregunta o si quedó alguna duda o si hay algún comentario que quisieran, digamos, que se discuta, hacerlo con holgura. Muchísimas gracias, profesor Luis Popilio. No, gracias a usted, profesor Alfredo. Tenemos varias preguntas. Yasmín formula dos. La primera se refiere al valor probatorio, si tendría validez probatoria en un posible juicio, títulos, valores en los que se haya expresado la suma de ese título en dólares. Bueno, en materia comercial sabemos que hay norma expresa, ¿ok? Lo que ha venido a enturbiar, y digamos, básicamente para seguir un poco en la misma línea de lo que les he venido observando, lo que ha venido a enturbiar, la manera en que, digamos, se pueden expresar no solamente en las letras de cambio, sino en los contratos en general, porque eso era norma entre nosotros, ¿ok? En moneda extranjera, en divisas, ¿ok? Han sido precisamente las regulaciones administrativas, ¿ok? Los convenios cambiarios que ha venido sacando el Ejecutivo por razones X o Y, que no viene al caso discutir, pero eso ha venido a enturbiar. Nosotros teníamos una manera clarísima, y tenemos una manera clarísima de hacerlo en nuestra legislación. Y lo que no estaba ahí, la jurisprudencia, la vieja jurisprudencia, había venido, digamos, teniéndolo o dándole soluciones. El tema de moneda de pago, moneda de cuenta, y la doctrina, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Surgen estas regulaciones administrativas, se meten en asuntos que son propios de la banca, del comercio y el tráfico de intercambio entre particulares y por supuesto vuelven eso un desastre, ¿ok? Al punto de que llegamos a donde no entendemos. ¿Y qué es lo que no entendemos? Si ustedes hacen el esfuerzo, digamos, en conciencia, ustedes van a ver que lo que no entienden no son las normas del Código de Comercio, no son las normas del Código de Procedimiento Civil, ¿ok? Son las normas que vienen, digamos, de tecnócratas desde la administración para enturbiar y enrarecer la manera en que normalmente resolvíamos los problemas. Eso es un problema que no se dio y se dio hace mucho tiempo. El tráfico de habanos o de tabaco entre Cuba y los Estados Unidos es un ejemplo claro. Entonces se empezó a presentar ese problema donde una moneda que valía una cantidad, de repente, básicamente de la noche a la mañana, empezó a valer nada y empezó a haber problemas con el valor de intercambio, ¿ok? Porque el valor de una moneda no era importante. Y empezaron a surgir los problemas. ¿Pero por qué surgen? Surgen por la intervención, básicamente, no digamos, del legislador que ha observado cómo se deben desarrollar o cómo se desarrollan el intercambio comercial o el intercambio entre individuos, sino que busca digamos, de paliar otros problemas, muchos de ellos no jurídicos, sino más bien políticos o de otra especie. Entonces, claro que se puede. ¿Y qué valor probatorio tiene? Tiene el valor probatorio de un título injuntivo, si vamos a emplear en los procedimientos ejecutivos, que además de todo son, en el caso de la letra de cambio del pagaré, y todos los documentos reconocidos, sirven básicamente como eso, como títulos intuitivos para poder iniciar ese tipo de procedimientos. Son requisitos de admisibilidad. Sí. También pregunta Yasmín si las reuniones de asamblea pueden realizarse por las herramientas de Internet, tales como Zoom, Skype y otras aplicaciones de comunicación a distancia. Ok, bueno, fíjense, aquí eso es digamos, un excelente planteamiento. Hace unas semanas atrás, el profesor Mario Bayona nos dio una clase magistral en otras plataformas explicándonos eso. Él es especialista en cuestiones de sociedades mercantiles. Y en idea de él, por ejemplo, eso era perfectamente posible. ¿Cuál es el problema? El problema es si está o no está regulado nuestros estatutos.
Ese es básicamente el problema con que nos vamos a conseguir en ese punto específico. Una tesis muy radical, ¿ok? Y yo creo que inconveniente y más bien obstruccionista, nos llevaría a decir no. ¿Por qué? Porque no está regulado en nuestros estatutos. Y esto es hacer resistencia a la ortodoxia, ¿ok? Lo que yo estoy planteando es exactamente lo contrario, ¿ok? Esto que estamos haciendo hoy es la realidad de la educación, ¿ok? Es la realidad de la educación. Esto, más tarde o más temprano, tiene que incorporarse en la comprensión, que no digo la legislación, que también, ¿ok? Pero va a tardar más, va a tardar mucho más. Pero en la comprensión que nosotros tenemos que hacer de nuestros estatutos y de la normativa que regula esas instituciones en derecho comercial. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Nosotros tenemos que aprender que esto es así. Y si no lo llevamos, lo que vamos a poner, si no lo incorporamos, si no lo comprendemos primero, porque llevarlo al derecho positivo nos va a llevar mucho más tiempo, ¿ok? Porque el legislador siempre va detrás. Pero si nosotros empezamos por comprender la realidad, ¿ok? Y usar la realidad para entender la legislación, es una mejor alternativa. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Lo que hay es que sostener argumentos coherentes con todo este tipo de cosas, tomando la idea de génesis de las instituciones y de las ramas del derecho para buscar soluciones. Tenemos que ser más praxeológicos. Lo otro es poner trabas y poner trabas. Tenemos que ser cuidadosos, ¿ok? Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que saber cuándo vamos a ser generosos y cuándo debemos ser más restrictivos. Eso es muy delicado, es un equilibrio muy difícil de lograr, pero básicamente para eso estamos los abogados como parte, o vamos, como obrando como científicos a la hora de buscar soluciones lógicas, coherentes y eficientes a nuestra rama de estudio. Sí. El abogado José Luis Varela hace una pregunta que guarda relación con esta que usted acaba de responder. Él dice, actualmente se pueden celebrar la asamblea de accionistas a través de medios tecnológicos. De ser así, ¿ante qué tribunal se puede solicitar su nulidad? Yo creo que es una asamblea. Yo creo que es una asamblea. O sea, no estamos cambiando lo sustancial, que es la presencia. ¿O ustedes creen que ustedes y yo no estamos en el mismo momento? Puede que no estemos en el mismo sitio. Y entonces ahí empiezan las interpretaciones muy propias de nuestro derecho procesal civil, ¿ok? En donde es que el código dice que tiene que ser en un sitio determinado y que nosotros no estamos en el sitio. Hacer esa serie de interpretaciones, esa serie de comprensiones del derecho, ¿ok? Nos llevan entonces a generar más problemas que soluciones. Entonces, hay que tener, vuelvo y les repito, un equilibrio. Porque sí, a veces hay que ser muy estricto con lo que estamos leyendo y con lo que estamos viendo y con lo que estamos revisando en la legislación. ¿Ok? Pero hay otras situaciones donde debemos ser un poco más generosos y más bien dar una solución práctica, ¿ok? A lo que estamos viviendo. Entonces no podemos salir y pedirle a alguien que se traslade a la sede de una compañía para realizar una asamblea, básicamente es ponerle una traba inmensa. Imagínense que esté en otro país, ¿cómo hace para llegar? No decirle en el estado en el cual en que estamos, donde un municipio a otro no podemos cruzar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos buscando digamos, con ese argumento de potencial nulidad? Yo creo que lo que estamos es generando una traba que, vuelvo y les repito, lo que yo les expuse es una manera de enfocar, una óptica. Cada quien escogerá la que le parezca. No estoy diciendo que esto no se pueda revisar o que yo mismo no lo vaya a revisar a posteriori. Pero los medios tecnológicos, como lo apunta José Luis Varela, son una realidad, están entre nosotros y por supuesto, ¿ante quién se van a poder pedir? Es una asamblea, se pide ante los tribunales competentes en materia comercial como si fuera cualquier otra asamblea. No es nada diferente, no es nada diferente. Lo único es que ahora se van a emplear cada vez más, que sería lo deseable. El profesor Juan González Taguaruco plantea la siguiente pregunta.
La práctica de determinar la competencia de los tribunales por medio de resoluciones administrativas no es violatoria del denominado principio de legalidad formal del proceso. No debería un instrumento que revista el carácter de ley formal ser el que defina la competencia de los tribunales. Bueno, fíjense, yo no me quise meter en ese rollo porque evidentemente es como punto el profesor, ¿ok? Porque por lo menos a los que estamos aquí seguramente nos enseñaron que resolución no deroga ley, ¿ok? Pero, digamos, en esto que tenemos entre nosotros ahorita, resulta ser que resolución deroga ley. Que es perfecta, es posible para algunas cosas. Por ejemplo, en la cuantía de materia de casación civil, ¿ok? Es posible que sea por acuerdo. ¿Por qué es posible? Porque lo dice el código. ¿Por qué lo dice el código? Porque normalmente nuestra casación y nuestros tribunales de casación se veían atados a unas cuantías que eran producto de evaluación y no hallaban cómo hacerlo porque hacía falta algo mucho más, digamos, complejo para aumentar la cuantía. ¿Qué se hizo? Se puso en el código. Entonces la Corte Suprema podía hacerlo. ¿Ok? Eso es una cosa. Pero lo que se hizo en este caso es otra, porque eso se puede hacer con cuestiones de cuantía. Pero aquí estamos hablando de materia. ¿Ok? Y no solamente de materia, sino que la resolución le pasa por encima a expresas normativas del código. Y para no ir muy lejos, porque estamos hablando de materia comercial y es el ejemplo que empleé, pero en materia de, por ejemplo, de títulos supletorios, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil es expreso y la competencia es para el Tribunal de Primera Instancia. Lo dice el legislador en el Código de Procedimiento Civil. ¿Quién está conociendo y quién está ensamblando, quién está elaborando títulos supletorios? Los tribunales de municipio. Y bueno, es más de lo mismo, pues. Eso hay que verlo con detalle, o sea, eso en su momento habrá que revisarlo, sin entrar en la hondura que plantea, que es por donde puede irse los tiros que plantea el profesor, sin irse por el camino de que eso habrá que revisarlo bien, bien profundamente, porque básicamente es una competencia, es una incompetencia. O sea, es una incompetencia porque la ley dice una cosa, y cuando aquí volvamos a la regla de que resolución no mata a la ley, ¿ok? Y que la ley está por encima de las resoluciones y que no es a través de resoluciones que podemos modificar la ley, eso habrá que revisarlo, porque a más de algún litigante, digamos, creativo, podrá decir que todo eso es nulo, ¿no? Que se haya hecho por algún tiempo, ahí hay un tema, porque esto no es derecho administrativo, ¿ok? En donde las cosas se causan, o podemos decir que se adquieren derechos subjetivos, y si es así, o el que sostenga esa tesis, habrá que verlo muy bien, porque la incompetencia me parece clara. Sí, Tomás Fermín plantea una pregunta que toca varios temas. Es la siguiente. En casos de demanda de nulidad de acta de asamblea, ¿cuál sería el tribunal competente? ¿Se considera una acción mero declarativa o una contenciosa? ¿Contra quién se dirige la acción? ¿Puede acumularse con una acción de daños y perjuicios? Okay, son varias cosas técnicas procesales. Vamos a ver si puedo buscar aquí para ir respondiendo ítem a ítem. La demanda de nulidad de asamblea, el tribunal competente es el Tribunal de Comercio. ¿Qué ocurre? Aquí entre nosotros, aquí en Venezuela, normalmente esa competencia está junto con la civil, ¿ok? Con la civil y con muchas otras, ¿ok? Sería el tribunal competente. Sí creo que es un asunto contencioso, ¿ok? Sí creo que es un asunto contencioso, o por lo menos un asunto con contención, ¿ok? Es un asunto con contención. Y se tiene que demandar a la sociedad, además de a la junta directiva o los accionistas en el caso de que, porque aquí la jurisprudencia ha ido y venido, ¿ok? Con el tema de la legitimación para este tipo de acciones, la jurisprudencia ha ido y venido. En algún momento se dijo que contra los accionistas, en otro momento había que demandar a la sociedad, ¿ok? Porque en definitiva eso es un acto de la sociedad, ¿ok? Reunido en accionistas, reunidos los accionistas, pero de alguna manera la sociedad está involucrada, porque acuérdense que obra en función de lo que se resuelva en esa asamblea.
por lo que la legitimidad parece que estuviese en algunos, digamos, en ese caso estaría compartida, con el peligro de que si no se, digamos, no se atienda bien a ponerlo a todos los que son, la pretensión pues, o la demanda puede ser desechada por falta de cualidad. ¿Ok? O sea que esa es básicamente el esquema. Creo que están todas respondidas. A la acumulación con una acción de daños y perjuicios. Aquí, yo creo que esto lo podríamos discutir. Tradicionalmente, yo creo que hemos visto la acumulación no solamente, o digamos, en el caso específico de la nulidad de asamblea, junto con los daños y perjuicios. Habría que ver digamos, sería el origen de los daños y perjuicios, porque acuérdense que hay unos criterios de acumulación, ¿ok? Que debemos cumplir, y que puede que no se verifiquen en el caso de las nulidades específicas de un acto como la nulidad de asamblea con daños. Había que ver si hay algo, así se cumplen, digamos, lo que podemos llamar factores de conexión para poder hacer la acumulación. O sea, que había que ver caso a caso qué es lo que estamos demandando. Sí. Finalmente, Antonio Ramírez pregunta lo siguiente. Me gustaría saber su opinión sobre la constitucionalidad del artículo 1099 del Código de Comercio en lo atinente al no establecimiento de oposición a las medidas cautelares, las cuales se ejecutan no obstante apelación. Ok, mi amigo Antonio Ramírez, fíjense una cosa. A ver, Antonio, eso yo creo que ha sido resuelto, digamos, con claridad por la jurisprudencia de la Corte y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿ok? Sabemos que hay una inconstitucionalidad parcial y es el tema de que el régimen del Código de Procedimiento Civil es más garantista, en el sentido de que te permite oposición, ¿ok? Abrir una articulación, es decir, abrir un debate particular para el tema de las medidas decretadas y luego de esa resolución que confirme o revoque la medida, habrá apelación. Eso yo creo que está, digamos, está de esa forma. No siempre fue así, ¿ok? No siempre fue así. Hay una historia, digamos, más o menos reciente, porque tampoco es que tenga demasiado tiempo, pero cuando éramos Corte Suprema, eso siempre se debatió en la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Suprema, hasta que, digamos, fuimos decantándonos en esta posición. Pero el planteamiento, Antonio, que yo estoy haciendo es que cuando en Corte Suprema modificamos ese criterio y pusimos, digamos, vimos esa inconstitucionalidad y no nos paseamos, y a veces lo hacemos con muchas otras cosas, no nos paseamos por la génesis de las cosas, no vemos el origen del derecho, no vemos, porque nos parece que es más garantista uno que otro. Y a veces ser más garantista, ¿ok? Que es bueno, y por supuesto es loable, y por eso y sabemos que debemos apoyar el ser más garantista, deja de lado un aspecto importante, y es que esa norma está, digamos, es el resultado de una cultura, de una manera de hacer las cosas, que simplemente fue despreciada porque nos parecía que las modernas tendencias o las modernas doctrinas o el garantismo procesal debía prevalecer. Está bien, yo no digo que eso no sea así. Lo que digo es que en algún momento, aun cuando el resultado sea el mismo y establecer o, digamos, irnos en favor del garantismo y de digamos, las modernas tendencias, ¿ok? En algún momento tenemos que sentarnos a ver la historia de la norma, de ver la génesis de la regulación, de dónde vino y por qué. ¿Por qué nosotros llegamos a entender que solamente era con apelación? No sea porque los comerciantes, por ejemplo, en el caso de que las medidas fueran sobre un buque, necesitaban que la cosa fuera sumamente rápida. Y abrir una articulación probatoria resultaría mortal. Por ejemplo, que necesitaban que fuera más rápido y que la revisión de la decisión que decretaba o que negara las medidas fuera mucho más rápido. Bueno, nosotros hablamos solamente cuando o es la idea que nos viene a la mente, cuando la decretan, y cuando te la niegan, ¿entiendes? Entonces podría ser que la razón de ser, el móvil cultural, histórico de la norma,
no nos paseamos por ahí. Ese es básicamente mi planteamiento. Por supuesto que sí es más garantista, por supuesto que sí es más en pro de una revisión o de... Claro que hay que apoyarlo, si es más moderno, hay que apoyarlo, pero no, mi llamado de atención es a no dejar de lado la cultura de la legislación, el de dónde viene, el por qué lo hicimos o por qué resolvimos hacerlo así en ese momento, lo hicimos por tanto tiempo de esa manera y de repente decidimos cambiarlo, sin ver por qué. Hay que reflexionar un poco, ¿ok? Porque si no, vamos deformando la legislación, porque la legislación se parece a la legislación y se deja de parecer a nosotros, que es básicamente lo que, digamos, el atributo de una buena ley, de la ley buena, que se parece a nosotros. Sí. Tomás Fermín formula una pregunta que entiendo es alcance de la anterior, referida a las demandas de nulidad de las asambleas. Él añade, ¿cómo se determina la cuantía de la acción? La tendrías que estimar. La tendrías que estimar, ¿ok? Y también va a depender de caso a caso, ¿ok? La tendrías que estimar. Porque básicamente las acciones de nulidad, claro, pues la puedes atar al objeto del contrato o de la relación que vas a querer anular, ¿ok? Pero en el caso de una asamblea de accionistas, eso no es, digamos, no tiene un monto per se, entonces lo vas a tener que estimar. Y para eso tenemos digamos, las disposiciones básicamente del Código de Comercio para establecer la estimación de las demandas. Sí. Profesor, y tenemos tres comentarios finales. Entiendo que no son preguntas, sino comentarios que le leo por si usted quiere añadir algo. Jesús Real eh, hace este comentario que entiendo se refiere a las asambleas de accionistas hechas a través de medios de comunicación no presenciales. Sí. Si los accionistas están reunidos, obviando el medio, es el requisito. Lo fundamental, en mi opinión, es que interactúen y discutan aprobando o reprobando los temas de la asamblea. Ok, fíjense, para remachar el asunto ya, digamos, y además me voy a salir un poco de lo que hemos venido, de lo que es el objeto concreto de este asunto. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes fueron testigos de los acontecimientos del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York, muchos de ustedes me van a decir que lo vieron. Y yo estoy seguro que ustedes fueron testigos. Por supuesto, no con la contundencia, ¿okay? Con el sufrimiento de estar en el sitio, de verlo, digamos, estando a kilómetros o a pocos kilómetros del asunto. Pero lo vieron y fueron testigos. Si yo les preguntara a ustedes y a gente que lo vio a lo mejor no desde Nueva York o de Manhattan, exactamente, sino que lo vio o lo oyó desde New Jersey, ustedes lo vieron mejor, porque lo vieron por televisión, lo vieron en directo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer con el tema de esto de los TIC aplicados a las asambleas es si ustedes no fueron testigos de lo que pasó el 11 de septiembre. Y muchos de ustedes van a decir que sí. O el caso del guardia de seguridad que está viendo un robo por cámaras de seguridad. ¿Está siendo testigo o no está siendo testigo? No está ahí. No, bueno, es bien discutible que no esté ahí. Pero lo está viendo. Y lo está viendo como alguien que está a metros del sitio donde están ocurriendo las cosas. Puede que tenga unas limitaciones puntuales. Sí, tiene sus limitaciones. Bueno, pero nos ajustamos a las limitaciones. Pero es preferible eso a excluir la posibilidad de que ustedes, en el caso del 911, o de este guardia de seguridad, como un accionista que no está en la sede, ¿ok? Se diga que no está entre nosotros. O en este caso nosotros no estamos reunidos hoy aquí. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a reflexionar. Sí. María Elena Cruz Faría comenta lo siguiente. Las formalidades para decretar las medidas cautelares en materia civil contrastan con la urgencia de flexibilizar el decreto de las mismas en materia mercantil. En este sentido, comparto el criterio de la especialidad del juez mercantil. No obstante, muchas veces se han decretado medidas en materia mercantil que han generado verdaderos daños que terminan siendo irreparables. También hay casos en los que las normas sustantivas y adjetivas en materia civil
constituyen un remedio para equiparar la situación de dos sujetos que en principio son iguales. Comerciantes, no obstante, en la realidad son diferentes, como por ejemplo el préstamo mercantil con usura, el arrendamiento comercial y los contratos de seguro. Claro, en algunos casos en particular, por señalar algunos ejemplos. Sí, bueno, claro. A ver, los comentarios a los que nos estamos refiriendo son cosas generales. Siempre hay ciertas patologías, siempre hay asuntos, digamos, el caso de la usura no es lo correcto, ¿ok? De hecho, por eso está regulado en la forma en que está regulado, no solamente en el Código de Comercio, sino en otras normas, ¿ok? Que a veces se producen daños con el decreto de medidas cautelares, sí, ¿ok? Sí. Yo no puedo decir que no pase, ¿ok? Lo ideal es que no pase. ¿Y qué debemos hacer para que no pase? Que cada vez haya, digamos, mejores especialistas en la materia en donde vamos a decretar medidas cautelares. No es lo mismo decretar medidas cautelares en un juicio mercantil que en uno civil, que en un contencioso administrativo. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo. Y si lo que hacemos es, digamos, poner una tabla rasa a la hora de decretar medidas cautelares, vamos a hacer lo mismo en materia contencioso, en materia civil y en materia mercantil. Entonces empezamos a crear anomalías. ¿Por qué? Pues no estamos entendiendo realmente lo que estamos haciendo. Hay que ver las cosas en el ambiente en donde están pasando. ¿Ok? La ley sirve para aplicarse, pero una dosis exacta de lo que, o sea, cada situación necesita una dosis exacta. Sabemos que la ley es general y abstracta, sí, lo sabemos, y por eso funciona tan bien. Es como la medicina, ¿ok? Habrá casos donde habrá que poner más cantidad de medicamentos y ser más rigurosos, por ejemplo, ¿ok? Que en otros, en el sentido de cómo lo comprendemos. Que la ley hay que comprenderla, hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Es un asunto delicado, de mucho equilibrio. Sí. Y el comentario de cierre es de la profesora Ana María Guario. La profesora Guario es la directora de los programas de especialización en Derecho Mercantil, Derecho Procesal y Derecho del Trabajo. Ella le agradece por este valioso aporte y lo felicita por la exposición. Si Muchísimas quiere, gracias. profesor, hacer algunos comentarios finales antes de despedir la actividad. Sí, fíjense, como reflexión final, yo tengo una cita, digamos, muy puntual, que es básicamente algo para que tengan una idea de cuál es el enfoque que quise darle, no sé si lo logré con éxito, de un autor, un procesalista importante. Ustedes saben que tradicionalmente se ha discutido la condición técnica o política del proceso. ¿Okay? Eso es una discusión vieja. Este autor que cito habla de que las regulaciones en materia del proceso son un derecho técnico y que las reformas deben ser adecuadas al pensamiento dogmático, al pensamiento dogmático jurídico o a las necesidades prácticas del momento. Esa es una corriente. La otra, y aquí lo cito entre comillas, ¿ok? En el otro extremo se ha venido proclamando la dependencia del proceso de la ideología política, con lo que se pretendía ponerlo al servicio de una ideología determinada. En este sentido, se manifestaron sobre todo los juristas comunistas y fascistas, los dos con el fin de garantizar el predominio del interés de la comunidad en contra del individuo para construir un Estado totalitario. Vamos a tener cuidado cuando nos toque volver a redactar, volver a pensar en el proceso y en los procedimientos atados a derechos sustantivos particulares para resolver cada vez mejor los problemas que se nos presentan. Esa es la reflexión. Bien, muchas gracias al profesor Alfredo Abu Hassan por esta interesante disertación. Gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be,
donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello cuenta con programas de ampliación, programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico y con un doctorado en Derecho. Las prescripciones para nuestros programas estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año. Síganos en nuestras redes sociales, a través de las cuales informamos la programación de todas las actividades preparadas por la UCAP en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Estas redes sociales son @en la UCAP, @postgrado UCAP y @UCAP virtual. La grabación de esta conferencia será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos. Muy amable. Hasta luego. Que estén muy bien.